Bienvenidos al proyecto Escuelas Diversas. Le damos la bienvenida a todos, a todas y a todes. Hoy nos acompañan el inspector Mario Franco, la inspectora Cristina Aguirre y todos los CENS del distrito de Quilmes. Le damos la palabra a ambos inspectores para que puedan presentar el proyecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En realidad muy orgulloso, en principio, digamos, de que todos estemos comprometidos con este proyecto. Hablar de la CESIS es una situación que generalmente nosotros, al poder ingresar con esta temática, es una temática que como profesionales y algunos en la historicidad que hemos pasado en nuestra vida, no nos ha tocado vivir, pero hay una ley que nos obliga a trabajar en las diferentes instituciones. A veces cuando tocamos las temáticas de ESI, nos retrotraemos simplemente al derecho de género, a la salud reproductiva, a la salud sexual. Y esto no es así, digamos, es mucho más amplio que esta situación, es mucho más enriquecedora. Yo creo que es un espacio de reflexión, es un espacio de cuestionamientos, sobre todo a nuestras prácticas diarias como docente, a nuestras prácticas institucionales. Esto es algo que tenemos que ver. Nosotros, digamos, somos una sociedad binarista, digamos, hombre-mujer, y generalmente esto a veces hace a que nosotros estemos transgrediendo, por así decirlo, como se llaman los derechos de otras personas, porque tampoco ni siquiera respetamos a veces a estas personas, digamos, que quieren tomar su propio nombre o se sienten identificados en estos casos como son los trans. Ellos pueden nombrarse siempre y cuando conserven su número de documento como ellos consideran ser llamado, ¿no? Y esto es algo que nosotros en las instituciones muchas veces no lo respetamos. Una situación como esta, la que hemos pasado, nos ha hecho replantear en muchas de las situaciones que nosotros estamos viviendo a diario. Hemos pasado o estamos pasando, digamos, una situación inédita. Estamos hablando con respecto a las pandemias, ¿no? Y esto hace también que hemos adquirido muchas, digamos, o estamos trabajando en muchos derechos y nos estamos replanteando como sociedad muchas situaciones. Algo a veces del plano político, social, económico, de las injusticias, de las desigualdades, de la pobreza, de la marginación, de la violencia, del patriarcado, del racismo. Y yo creo que todo eso en los escenarios educativos se están trabajando. Y yo considero, como se llama, y festejo justamente el hecho de poder trabajar ahora, de poder trabajar en los CENS, de poder generar un proyecto, digamos, para trabajar y para respetar todas las desigualdades de nuestros alumnos y poder incluirlos en nuestras instituciones. Sinceramente, me llena de orgullo presentar este proyecto. Cris. Muy buenas tardes a todos y a todas y a todes. Acá estamos para compartir una charla más que interesante, una charla que tenemos que multiplicar en todos los espacios educativos. Es muy importante que las escuelas, las instituciones educativas atiendan a la diversidad, a toda la diversidad, no solamente abocarnos a un sector, y sobre todo tenemos que estar preparados para contener. Después de la pandemia, estas diferencias y desigualdades sociales se incrementaron muy ampliamente. Entonces, nuestras escuelas tienen que estar preparadas para contener a esos alumnos, pero también para ayudarlos a construir esos sueños que están proyectando y que planificaron.
para reinsertarse, para compartir, para socializar, para seguir conviviendo en una sociedad que realmente está cambiando, se está modificando. Es lento, es muy lento, pero lo vamos a conseguir a través del trabajo comprometido, responsable, cuidado que tenemos que brindar todos los educadores en las escuelas, para que las escuelas sean espacios realmente de contención, de ayuda, de progreso, que realmente signifique progresar, avanzar. Esto tiene que darse, se tiene que ejecutar en todas las escuelas. Tenemos que atravesar las ESIs en todo momento, no solamente en una clase. Desde que entramos a una institución se tiene que ver la ESI. Cuando salimos de una institución se tiene que ver. Es como decía Mario, es muy amplio el espectro de esta ley y necesitamos trabajarla mucho, necesitamos educar a los otros para que nuestras escuelas realmente sean grandes escuelas abiertas, plurales, heterogéneas, responsables, cuidadas, y eso nos va a permitir a todos tener una sociedad mucho más mejor. Así que yo más mejor digo, pero en realidad es eso, ¿no? Una sociedad mejor para todos, para que podamos convivir y que podamos seguir viviendo en buenos términos, mirando al otro, respetando al otro, ayudando al otro. Así que, por supuesto que también felicito al proyecto, los acompaño y los voy a acompañar en cada una de las instancias. Y aquí vamos, arranquemos entonces con el proyecto de escuelas diversas. Bueno, hablo yo. Mientras ese va sacando, si quiere, el videito, va dejando de compartir la pantalla. Primero, bienvenidos a todos, gracias a todos por participar. Este sería el primer encuentro, ¿sí? Y se basa en explicar un poco el nacimiento de la idea, de la propuesta, del proyecto, revisar, ¿sí? Comenzar un camino, un recorrido para ir revisando nuestras prácticas institucionales y áulicas, ¿sí? Vamos a comenzar a formarnos nosotros desde los equipos directivos, desde el personal docente, de los auxiliares, los estudiantes, las familias, a formarnos un poco en lo amplia que es la ley de la ESI, todas las temáticas que tiene, ¿sí? Todas las problemáticas que también se nos presentan en las escuelas, siempre de una postura de humildad, de reconocimiento de que tenemos mucho todavía por aprender y revisar, ¿sí?
para poder construir lentamente y articulando, vinculándonos a los distintos organismos que vamos a empezar a ver en las capacitaciones o en las charlas, mejor dicho, que siguen, comenzar a crear, porque la idea es esa, crear escuelas más abiertas, diversas, flexibles, democráticas, etcétera, ¿sí? Les cuento un poquitito cómo nace el proyecto. En realidad, el proyecto nace a fines del año pasado, siempre pensándolo en trabajar con nuestros queridos directores, compañeros, que tantos nos gusta trabajar juntos, porque ya lo hemos hecho el año pasado durante la pandemia, hemos hecho unos lindos proyectos, entonces siempre fue pensado así, para invitarlos a todos los que tengan ganas de participar, a trabajar juntos, a vincularnos, ¿sí? Pero con una problemática real, que era y que sigue siendo, ¿no? Y que todos por lo general compartimos, que es un análisis de la matrícula, cómo se componen nuestras escuelas. Y la verdad es que más o menos todas nuestras escuelas están compuestas por el 60 o el 70% de mujeres, ¿sí? Mujeres que tienen muchísimas responsabilidades, casi toda la carga en cuanto a los quehaceres domésticos, a la crianza de sus hijos, por lo general vinculadas al trabajo informal, el trabajo en negro, ¿sí? Y con sobrecarga de tareas, ¿sí? Eso primero y principal, por lo menos es lo que nosotros analizamos como la problemática, el eje de la problemática, ¿sí? La sobrecarga que tienen nuestras estudiantes mujeres, ¿sí? Este gato divino, lo voy a sacar un poquitito de acá. Y eso agravado, no te rías, Ezequiel, y eso agravado con la problemática del año pasado y que todavía continúa, que era la pandemia, el ASPO, ¿sí? Nosotros empezamos a notar, haciendo los seguimientos que hacemos todos en las escuelas, empezamos a notar que nuestras estudiantes lo que nos decían era que se veía, o sea, había mucha chance de que dejen otra vez la escuela, ¿sí? Porque tenían esta sobrecarga de tareas y aparte tenían un dispositivo en la casa o tenían crédito solamente para la tarea de los hijos. Era lo que nos decían cuando nosotros hacíamos los seguimientos, ¿sí? Que tenían muchas actividades de los chicos y siempre estaban pensando en volver a postergar su trayectoria educativa, ¿sí? Era lo que escuchábamos todos, era lo que hablábamos en las reuniones. Entonces el proyecto empieza a surgir por ese lado, ¿sí? Empieza a hacer ruido, nos costaba bastante revincular a estas mujeres. Entonces empezamos a pensar con mi compañero Ezequiel, con el que pensamos un montón de otras cosas también, cómo lo podíamos encarar, cómo lo podíamos trabajar. Esa es la primera problemática, ¿sí? Cómo se plantean nuestras escuelas, la realidad de nuestras escuelas. Y después empezamos a pensar también en atraer otro tipo de población, ¿sí? Pero también con su derecho a la educación vulnerada. Y pensamos quizás cuál era ese sector de la población con el derecho a la educación vulnerado o más vulnerado, y era la población trans, travesti o transgénero, ¿sí? Y es ahí que empezamos a diagramar el proyecto que después le va a contar Ezequiel. ¿En qué consiste nuestro proyecto? ¿Sí? Es en un tramo de charlas, ¿sí? Con distintas organizaciones muy importantes nacionales que van a encarar distintas temáticas en torno a la ESI, ¿sí? Siempre vinculada con nuestras estudiantes o nuestros estudiantes o nuestros estudiantes, si quieren también. La idea es eso, ¿sí? Crear escuelas abiertas, diversas y sobre todo libres de etiqueta, ¿sí? Por eso es el recorrido que hacemos. Y crear vínculos, me apagó la luz mi hijo, no, mi amor, edítame esto. Y crear vínculos permanentes, sostenibles. Esto es lo que pasa cuando uno trabaja en su casa, chicos. Precisamente para eso, ¿sí? Para que las escuelas sean habitables para todos, sobre todo para aquellos
que tienen el derecho a la educación vulnerado, ¿sí? Ahora, si quieren, le doy la palabra a mi compañero antes de que a mí me apague la luz nuevamente. Justo se está soplando, mira. Bueno, retomo alguna de las ideas antes de compartir la presentación que preparamos para mostrar un poco el recorrido que se va a realizar y sobre qué ejes vamos a trabajar. Nuestra idea sobre el territorio de nuestras comunidades y nuestro trabajo traspasa la matrícula que nosotros ya tenemos, sino que lo que queremos hacer es que todas las personas tengan el derecho al acceso a la educación, que es el tema que acá nos compete, ¿no? Que todas las personas, sin distinción alguna, puedan acceder a su formación. Porque sabemos que la educación abre puertas, abre ventanas, abre espacios donde no los hay. Entonces, estos espacios generan otras posibilidades de trabajo, otras posibilidades de vida, otras posibilidades de relacionarse con otras personas, y consideramos que todos y todas las personas tienen el derecho a acceder a estos diferentes objetivos que nos planteamos. Voy a compartir un poquito la presentación. Téngannos paciencia, que esto es lo que en realidad hace todo un equipo entero de trabajo y acá somos poquitas personas haciendo. ¿Se visualiza la pantalla? Sí, se visualiza. ¿Bien? Bien. ¿Cuál es la situación actual o el eje sobre el cual partimos, ¿no? Tiene que ver en principio y en general con uno de los aspectos que nosotros trabajamos, que es la vulneración de los derechos, ¿no? En nuestras escuelas, en nuestros queridos CENS, sabemos que muchas de las poblaciones, en general todas las personas, han sido vulneradas en algún momento en sus derechos, no solamente a la educación, sino en otros ámbitos. Diferentes problemáticas en relación a roles asignados y el abandono de la escuela por parte de las mujeres en tasas elevadas, por esto que estaba comentando recién Erika, ¿no? En cuanto a la postergación por otras personas, por familia, por hijos y por otras tareas que se les asigna como específicas, ¿no? La discriminación sistemática de personas de la comunidad LGTB, transgénero, transexuales y travestis, que cuando uno empieza a generar investigación y cuando uno empieza a indagar y a preguntar, vemos que la mayor parte no se siente, la mayor parte de la población no se sintió parte de la escuela o no lo transitó de la mejor manera, si es que pudo quedarse y no la abandonó en el tránsito. Y por último, el acceso a los derechos básicos. ¿Cuáles son los fines del proyecto? El acceso al conocimiento de diversos géneros y diversidades, ¿no? Corrernos desde la parte de la naturalización de que existen dos géneros únicamente, hombre-mujer, y que las relaciones son por su totalidad o por la generalidad heterosexuales. Promoción de la igualdad. Posibilidad de generar espacios de pensamiento y reflexión colectiva, el abordaje de diferentes situaciones problemáticas,
diseño y apertura de espacios habitables, ¿no? Esto es muy importante para nosotros como escuelas, generar un espacio en donde la persona que asiste no se sienta solamente juzgada, mirada desde el ingreso a la institución, sino que se sienta acompañada, escuchada, respetada. ¿Cómo vamos a aprender estos conocimientos que estamos hablando? A través de ciclo de charlas con diferentes profesionales y diferentes organizaciones de diferentes índoles, sean nacionales, provinciales o municipales. A través de pequeños microrrelatos de vida. A través de debates e intercambios en el aula a cargo de cada profesor o profesora. Y por último, la socialización de las producciones de lo elaborado en el aula. ¿Cómo se va a evaluar el proyecto? A través de los trabajos y las producciones que se generen, a través de la socialización de esos trabajos y de esas producciones, a través de un trabajo futuro en el territorio cercano a nuestras escuelas, y también a través de la vinculación con otras organizaciones, ¿no? La importancia de generar diferentes redes y diferentes vinculaciones, esto de ser red de redes, ¿no? ¿Cuál es el cronograma de tiempo que vamos a llevar? Septiembre-octubre es tentativo, ¿no? Como todas las fechas que son tentativas. Las diferentes lecturas de los análisis teóricos y del ciclo de charlas. El trabajo en aula y conversatorios a través de los microrrelatos. La última semana de octubre, primera semana de noviembre, la socialización de las producciones. Y por último, en noviembre-diciembre, el trabajo en territorio. ¿Quiénes son los destinatarios de este ciclo, de este proyecto? El personal docente y no docente de nuestra modalidad, de jóvenes, adultos y adultos mayores de nuestro distrito. Estudiantes y familias de la modalidad. Y otras organizaciones que realicen trabajo social y comunitario dentro de nuestro distrito. O de otros distritos y que den apoyo. Algunos de los organismos que participan son la Municipalidad de Quilmes, la Secretaría de Mujeres y Diversidades, el Instituto Superior de Formación Docente número 100, ENSPA, del Distrito de Avellaneda, el Instituto Superior de Formación Docente número 172, del Distrito de Lomas de Zamora, la Fundación Argentina LGTB, la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer, el Bachillerato de Educación Popular Travesti Trans Mocha Celis, y diferentes especialistas en determinados temas. También solicitamos y peticionamos en un futuro el trabajo con los diferentes equipos de psicología del distrito para poder acompañar los diferentes emergentes y las diferentes situaciones que acontecen. Yo quería recordar, ¿sí? Repasar algunos artículos de esa ley que me parecían súper interesantes, que ahora cuando vos los tengas, lo leemos un poquitito. Y de paso, mientras vos lo buscas, ahí está, bajaba un poquitito más. Mientras vos lo buscas, nada, hago hincapié en los dos ejes de trabajo, ¿sí? Del proyecto, que es la inequidad de género, ¿sí? Por un lado, y la diversidad de género por el otro. Y desnaturalizar un poquitito este binarismo, ¿sí? Que hay en todo, en el sistema educativo también, ¿sí? En la sociedad en general. Y de nuevo, insisto con la idea del proyecto general, que es construir escuelas diversas y libres de etiqueta. Bajame un poquitito más donde dice, que quiero leer el artículo, donde dice, y si no lo leo de acá, Ezequiel, si querés, donde habla de la obligatoriedad de la ley
Me van a tener que esperar hoy, ¿eh? Lamentablemente esto no sucedía antes, pero bueno, ahora sucede. Ahí está. Ahí está. La perspectiva de derechos humanos como marco de la ESI alude a la obligatoriedad del Estado de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de las personas, los derechos que deben ser considerados a la hora de pensar formas de implementación de proyectos de ESI en la escuela. Podrían pensarse en dos dimensiones, una más vinculada a los contenidos y otra metodológica. Y acá está el artículo 1 que yo les nombraba recién. Todos los educandos tienen el derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Recuerden que esta ley tiene ya 15 años y que comenzó trabajada quizás del aporte biologicista, ¿sí? Pero la verdad que se amplió un montón y se profundizó también bastante, ¿sí? Y después dice, las acciones que promueva el Programa Nacional de Educación Sexual Integral están destinadas a los educandos del sistema educativo, de todos los niveles, de todas las modalidades. Y que se puede hacer, el diseño de la propuesta de enseñanza, se puede hacer mediante el desarrollo áulico de los proyectos, ¿sí? Pero siempre habla de la obligatoriedad. Y ahora, si quieren, pasamos al capacitador de hoy, ¿sí? De este primer encuentro, que si querés vas preparando el video ese, que es Leonardo Leiker, que es profesor en Ciencias de la Educación y Filosofía, licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en Metodología de la Investigación y en Psicología Deportiva. Hola a todos, mi nombre es Leonardo Leiker, le doy gracias por la invitación. Actualmente soy director del Instituto Superior de Formación Técnica número 172 de Loma de Zamora. Les comento para lo que les interese, nosotros tenemos la carrera de Comunicación Multimedial, Analista de Sistemas y la carrera de Acompañamiento Terapéutico. Y hoy les voy a hablar de algo muy importante que tiene que ver y está vinculado con el derecho a la educación. Ese derecho a la educación que tienen absolutamente todas las personas y que justamente el derecho a la educación está vinculado con algo muy importante en la cual transita toda la vida. Pensemos entre todos que antes el sistema educativo no existía en sí, sino que la educación se daba en diferentes ámbitos y en diferentes lugares, y a partir del siglo XIX, que comienza a gestarse el sistema educativo, hablando de la Argentina, aparece esto que tiene que ver como derecho a la educación. En principio, nosotros estamos anclados en el año 2021, y desde el año 2006 tenemos la Ley de Educación actual, que es la Ley de Educación Nacional, la 26.206. Es nuestra Ley de Educación, por decirlo de alguna forma, madre, en la cual toda la Argentina debe justamente tenerla en cuenta. Y nosotros actualmente nos encontramos en lo que está vinculado en Provincia de Buenos Aires con la Ley de Educación Provincial, que es la 13.688, que acompaña a la Ley de Educación Nacional. Podemos decir que es bisagra esta ley porque marca un antes y un después en todo lo referido a la parte de educación. ¿Por qué marca un antes y un después? Porque una de las primeras leyes de educación, que fue la ley 1420, que se dio en el año 1884, marcaba la obligatoriedad de la educación primaria, además de que sea obligatoria, marcaba que tenía que ser gratuita, gradual y laica. Desde el año 1884 al año 2006 no hubo absolutamente ninguna ley de educación que marque que, por ejemplo, la escuela secundaria sea obligatoria, gratuita y gradual. Entonces, entre otras cuestiones, esta ley lo que hace es justamente que ese derecho a la educación
comience a gestarse dentro del sistema educativo, pero nos llevó mucho tiempo. Por supuesto que la Ley de Educación Nacional está vinculada con la inclusión educativa y social. Esta educación educativa y social se logra a través de estas cuestiones que les nombré hace un instante, y además algo muy importante que tiene que ver con la identidad nacional regional. ¿Qué significa esto? Que cada institución tiene que adecuarse a las características y al espacio y tiempo en el que se encuentra. ¿De acuerdo a qué cosa? A la cultura y a las subculturas de cada uno de los integrantes o actores institucionales. Podemos observar que tenemos diferentes tipos de educación dentro del sistema educativo: la educación inicial, que está ahí en primer ciclo, segundo ciclo; la educación primaria, que es obligatoria en provincia de Buenos Aires de 6 años, y la educación secundaria, que está dividida en primer ciclo y segundo ciclo. Después tenemos la educación terciaria, o como algunos llaman la educación cuaternaria, y dentro de esto también se divide lo que está vinculado con la educación universitaria, que puede ser superior y no superior. Y dentro de lo no superior se encuentra todo lo que tiene que ver con formación docente, lo que tiene que ver con formación técnica, y dentro de lo universitario se encuentra lo que está vinculado y relacionado con los ciclos de licenciatura, con las carreras de grado, con los doctorados y con las maestrías. Por supuesto que la educación es pública. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona puede acceder a educarse, a instruirse y por supuesto que a obtener el aprendizaje. Dentro de esta ley podemos observar que en el capítulo 2 nos habla justamente de los fines y objetivos de la política educativa nacional. Por supuesto que está vinculada con pensar en la educación desde la calidad. Si nos ponemos a pensar entre todos, ¿no? Porque todos hablamos de educación, pero ¿qué es la educación? En realidad la palabra educación tiene dos acepciones, que no es que comenzó ahora, sino desde que existe el ser humano, y una tiene que ver con educare y otra tiene que ver con educere. Educar es criar, alimentar, instruir, y educere es sacar, conducir de adentro hacia afuera cosas que tiene la persona. Es muy importante que desde el paradigma actual de la educación pensemos a esa persona como que trae cosas, que en el sentido, podemos parafrasear a Freire, tiene un bagaje cultural en el cual los docentes o las personas con las cuales está aprendiendo tiene que ver de qué forma ese bagaje cultural se transforma en aprendizaje. Por supuesto que está vinculado con la igualdad de oportunidades y las diferentes posibilidades de acceso a la educación. Y además, algo que me parece muy importante en relación al derecho a la educación es que desde el punto de vista y del paradigma actual de la educación, todo el sistema educativo argentino tiene tres fines. Uno que es formar al alumno como ciudadano, otro que está vinculado con formar al alumno para el mundo del trabajo, y otro que está vinculado a formar al alumno para proseguir estudios superiores. Es decir, cada docente y cada actor institucional debería pensar de qué forma va a ayudar justamente a las personas a poder transitar por estos ejes importantes. Y otra cosa también que es necesario considerar y pensar en relación a esto es el tema de la identidad nacional. El tema de la identidad nacional es eje en todo el sistema educativo argentino, está vinculado con poder respetar el ethos de cada cultura, de cada civilización, de cada lugar donde se encuentra la institución, y eso acompañado de algo muy importante también, que es poder fortalecer lo que tiene que ver con la lectura y la escritura. Es decir, el derecho a la educación, además de ser un derecho,
debe estar acompañado de diferentes cuestiones que lleven a repensar y a ir estructurando todo lo referido a la parte del aprendizaje. Es así como en el año 2017 surge una resolución, que es la 1664, que habla de algo muy importante, que es la educación inclusiva de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos con discapacidad en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es importante? Porque la discapacidad se entiende como punto de partida, como posibilidad para poder llevar adelante justamente esto que nosotros estamos hablando del derecho a la educación. Entonces, la discapacidad, es decir, la capacidad para o la posibilidad de, hace que el paradigma en la educación comience a modificarse. ¿Y de qué forma se va modificando? De acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a las normativas vigentes, se fue modificando y se va a ir modificando con todo lo que tenga que ver en relación a las adaptaciones curriculares o a las adaptaciones o adecuaciones de contexto en cada institución escolar. Me parece, estas imágenes que yo les estoy mostrando, ¿no? Somos diferentes, absolutamente todos somos diferentes, pero a su vez complementarios. Y algo que también me parece muy importante y entra muy en juego en todo lo que está vinculado al derecho a la educación es la diferencia entre integración, o el versus, mejor dicho, integración e inclusión. Y junto con estas palabras surgen 4 palabras importantes que están vinculadas, o que se piensa: por un lado la exclusión, por otro lado la segregación, por otro lado la integración y por otro lado la inclusión. Y en base a esto les comento que el paradigma actual de la educación va por el lado de la inclusión, es decir, la educación para todos y para todas de forma igual, respetando justamente la diversidad de cada una de las personas. De los adultos, en el caso de ustedes que están haciendo su escuela secundaria, y poder brindarles las herramientas necesarias para que lleven adelante todo lo vinculado con justamente con el aprendizaje. Otra cosa que también está vinculada con el derecho a la educación es la ESI, ¿no? Y dentro de la educación sexual integral, que mucho tiempo en nuestro país no estuvo, por decirlo de alguna manera, pensada o no estaba dentro del sistema educativo argentino, podemos decir que la ESI, dentro del sistema educativo argentino, se debería trabajar de forma transversal, ¿sí?, con la ley 26.150, que nos va a acompañar y que nos va justamente hacer pensar la educación sexual no solamente desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista afectivo y social. Algo que afecta también, o mejor dicho, para pensarlo, es el efecto Pigmalión, ¿sí?, que a veces se da en adultos o en personas y no se debería dar. Es justamente esas representaciones que tienen las personas de forma negativa o de forma despectiva, y hace justamente que la posibilidad de se transforme en límite para. Y ahí entra en juego un montón de cuestiones que no ayudan a la cuestión del aprendizaje, al igual que el modelo escolar disciplinario, ¿sí?, ese modelo escolar disciplinario que no ayuda a pensar a la persona. ¿Por qué? Porque justamente se trabaja de forma, o se piensa la escuela o el derecho a la educación como algo vertical, y la educación actualmente se debería trabajar o pensar como algo horizontal, desde la pedagogía de la ternura, como dirían algunos autores, algunas autoras, y desde la pedagogía de la libertad, ¿sí? Y esa pedagogía de la ternura, esa pedagogía de la libertad, que está mucho en las gramáticas pedagógicas del sur, nos lleva a hablar de este último tema que quiero tratar o pensar con ustedes, que está vinculado con las rutinas de pensamiento. Justamente las rutinas de pensamiento nos llevan a desarrollar en cada una de las personas lo que está vinculado con
los motivos para filosofar, ¿sí? Tenemos muchos autores dentro de las diferentes edades históricas y principalmente de la edad contemporánea que nos ayudan a pensar la rutina del pensamiento desde el asombro, desde la admiración, desde la duda, de las situaciones límites, pero también eso como punto de partida. Pero también lo que quiero decir con esto es que las rutinas de pensamiento me ayudan justamente a ser libre. ¿A ser libre de qué? A no ser títere de absolutamente de nadie, de poder ver todo lo que está vinculado, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el GPS que utilizo para llegar al aprendizaje? Y que ese derecho a la educación esté vinculado con ayudar al otro a pensar. Es decir, hoy en día, año 2021, no nos sirve de nada que el alumno, los alumnos o las personas repitan cuestiones que dicen los autores, sino que en relación a esas cuestiones que dicen los autores, las repensemos, las transformemos en problemáticas, nos ayuden a dudar y entre los diferentes marcos teóricos que vamos leyendo, que vamos pensando, nos ayuden a reconfigurar o a repensar o a realizar una relectura de cuestiones personales y de cuestiones que están vinculadas con justamente con el aprendizaje o con el proceso del aprendizaje. Entonces, la educación es algo muy importante que nos va a acompañar durante toda nuestra vida, nos va a dejar instaurados en nuestro aparato psíquico cuestiones que tengan que ver con el tema de los valores, cuestiones que tengan que ver con herramientas que las voy a poder utilizar el día de mañana y también, ¿por qué no pensar y decir que la educación lo que va a hacer es mejorar la calidad de vida de cada una de las personas? Bueno, muchas gracias a todos y espero que esta breve reflexión los ayude a pensar y a proyectar diferentes cuestiones en relación a justamente este derecho a la educación para todas las personas sin distinción de ningún tipo. Gracias. Bueno, los invitamos, las invitamos y les invitamos a participar de los próximos encuentros que se van a desarrollar en los días siguientes, en las fechas que se van a publicar. Cada encuentro y cada charla va a tener una temática específica. No es, si bien no es necesario que se presenten y que participen en todas, es muy interesante el tema y cómo cada organización va desarrollando una temática diferente y particular en situaciones que nos atañen en la vida cotidiana y social, no solamente en la parte educativa. Les agradecemos por participar y nos estaremos viendo en los próximos encuentros. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias Cristina, gracias Mario. Hasta pronto. Al contrario, muchísimas gracias a todos, compañeros.